Nunca creí en Pie Grande hasta que encontré a uno viviendo en los túneles de metro abandonados bajo Seattle, Washington. Lo que ocurrió después de ese descubrimiento se convirtió en la semana más aterradora de mi vida. Era octubre de 1998 y yo tenía 50 años. Trabajaba como inspector de túneles para el Departamento de Obras Públicas de Seattle. Me llamo Robert Mitchell y, durante 20 años, mi trabajo había consistido en adentrarme en los espacios subterráneos olvidados bajo la ciudad Seattle. Tiene kilómetros de túneles abandonados, de proyectos de infraestructura fallidos, que se deterioran lentamente, mientras la ciudad de arriba olvida que existen. El lío empezó cuando mi supervisor, Dave Patterson, me encargó una tarea. Los vecinos de Harbor Avenue se habían estado quejando de ruidos extraños que venían del subsuelo por la noche, retumbos y golpes que los asustaban. Me enviaron a investigar la sección 9, cerca de la antigua estación de Pioneer, a unos 70 pies bajo el nivel de la calle. Reuní mi equipo y descendí por el punto de acceso de Western Avenue. El túnel tenía 15 pies de ancho, con paredes curvas de hormigón manchadas por depósitos minerales y moho. Llevaba 2 décadas recorriendo estos pasillos 2 veces por semana. La oscuridad ya no me molestaba. Cuando llegué a la zona de la estación de Pioneer, todo parecía normal, hasta que vi unas marcas de arrastre en el suelo del andén. Eran recientes y se dirigían hacia un túnel de mantenimiento que se desviaba del pasadizo principal. Algo grande y pesado había sido arrastrado por el hormigón. Seguí las marcas hacia el túnel más estrecho. La luz de mi linterna reveló unas huellas enormes impresas en el barro. Medían al menos 18 pulgadas de largo y 8 de ancho, con las marcas de 5 dedos bien definidas. Eran huellas de pies descalzos, demasiado grandes para ser humanas. La longitud de la zancada sugería que se trataba de algo alto que daba pasos muy largos. Debería haberme dado la vuelta, pero la curiosidad me empujó a seguir. El pasadizo giraba y descendía, abriéndose a un sistema de cuevas naturales que no sabía que existía. Fue entonces cuando lo olí, un olor animal almizclado mezclado con algo terroso y salvaje. Oí una respiración profunda y rítmica que venía de algún punto más adelante. El haz de mi linterna recorrió las paredes de la cueva hasta que dio con un rostro enorme con un pelaje oscuro que cubría unas cejas prominentes y una nariz ancha. Los ojos eran grandes e inteligentes y me miraban fijamente con una expresión que no era del todo animal ni del todo humana. La criatura medía por lo menos 8 pies de alto, con hombros anchos y brazos largos. No se movió, solo me observaba con aquellos increíbles ojos de color ámbar. Debería haber estado aterrorizado, pero algo en esa mirada me dejó paralizado. Había una inteligencia clara ahí, comprensión, quizá incluso una curiosidad que igualaba la mía. Nos quedamos mirándonos el uno al otro durante lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron solo segundos. Entonces, la criatura hizo algo que lo cambió todo. Levantó una de sus enormes manos y la movió de un lado a otro en lo que solo podría describirse como un saludo. Sin pensarlo, levanté mi propia mano para responder. La criatura emitió un sonido grave y musical que resonó en mi pecho. Luego se giró y se adentró más en la cueva, desapareciendo en una cámara lateral. Me quedé allí, procesando lo que acababa de ocurrir. Aquello no era un animal sin cerebro. Era un ser inteligente que había estado viviendo bajo Seattle sin que nadie lo supiera. Decidí no informar de lo que había encontrado. Volví a la superficie y presenté un informe diciendo que los ruidos probablemente eran solo la presión del agua en tuberías antiguas, pero no podía dejar de pensar en aquellos ojos, en aquel saludo. Durante los días siguientes, volví a la cueva durante mis inspecciones. Empecé a llevarle comida
dejando manzanas y sándwiches cerca de la entrada de la cámara de la criatura. La comida siempre había desaparecido en mi siguiente visita. En la cuarta, descubrí que la criatura me había dejado algo a mí. Un canto rodado liso, colocado exactamente donde yo había dejado la comida, una ofrenda, un intercambio. Me temblaban las manos al recogerlo. Todo cambió el martes siguiente. Llegué para lo que pensaba que sería mi visita habitual y encontré a dos jóvenes con linternas y cámaras en la cueva. Exploradores urbanos que de alguna manera habían encontrado el camino hasta allí. Uno de ellos se dirigía hacia la guarida de la criatura, gritando, pensando que había encontrado un campamento de sin techo. Les grité que parasen, pero ya era demasiado tarde. La criatura emergió enorme e imponente. Los estudiantes gritaron. Uno tropezó hacia atrás y cayó, golpeándose la cabeza con fuerza contra el suelo de roca. La sangre formó un charco bajo su cráneo al instante. La criatura rugió, un sonido que hizo caer polvo del techo, pero no atacó. Simplemente se quedó allí, protegiendo su espacio, y luego se retiró de nuevo a la oscuridad. En menos de una hora, la cueva estaba llena de los servicios de emergencia. Los sanitarios se llevaron al estudiante herido, Tyler Anderson, mientras su amigo Derek Mason declaraba ante la policía sobre algo enorme cubierto de pelo. Los agentes Jennifer Bradley y Marcus Thompson me interrogaron sobre qué podría estar viviendo allí abajo. Intenté restarle importancia. Sugerí que probablemente era solo un oso o una persona sin hogar con ropa muy gruesa, pero el detective Thompson no estaba convencido. Organizó un barrido completo del sistema de túneles para el lunes por la mañana dentro de 3 días. Tenía 3 días para averiguar cómo proteger a la criatura de lo que se avecinaba. El domingo por la noche, bien pasada la medianoche, empaqueté mi equipo y descendí a los túneles. Encontré a la criatura en la parte más profunda de la cueva, acurrucada en un rincón. Con la luz de la linterna, pude ver que estaba herida. Tenía una herida de bala en el hombro, con los bordes enrojecidos e hinchados por la infección. Uno de los agentes que acudieron debió de dispararle durante el enfrentamiento del viernes. La criatura me observó acercarme, pero no se retiró. Sus ojos reflejaban dolor y algo que podría haber sido confianza. Me arrodillé con mi botiquín de primeros auxilios. «Voy a ayudarte», dije en voz baja. «Esto te va a doler, pero no voy a hacerte daño». Limpié la herida con la mayor delicadeza posible. La bala había atravesado el músculo sin tocar el hueso, pero la herida se había infectado. La criatura se tensó, pero no se apartó, emitiendo solo pequeños sonidos de malestar. Mientras le aplicaba pomada antibiótica y le vendaba con gasa aquel brazo descomunal, observaba mis manos con evidente curiosidad, comprendiendo que intentaba ayudar. «Tienes que irte», le dije mientras trabajaba. «Mañana por la mañana este lugar estará lleno de policías. Si te encuentran, te capturarán o te matarán. He estudiado los mapas. Estas cuevas conectan con pasadizos que llevan al norte, lejos de la ciudad. Si sigues las corrientes subterráneas, puedes viajar kilómetros sin salir a la superficie». La criatura emitió de nuevo aquel sonido musical, pero esta vez había tristeza en él. Esta cueva había sido su hogar, y ahora yo le estaba diciendo que ni siquiera este lugar oculto era ya seguro. Lentamente, la criatura se puso en pie y empezó a recoger objetos de su nido. Mantas, recipientes de comida, objetos brillantes que había coleccionado. Estaba haciendo las maletas, preparándose para abandonar el único hogar que probablemente tenía. Le ayudé a reunir lo que podía llevar, con un nudo en la garganta por la emoción. Juntos caminamos hasta el fondo de la cueva, donde los pasadizos más profundos se adentraban en la oscuridad.
Pude oír agua corriendo en algún lugar más adelante, un arroyo subterráneo que conduciría al norte a través de cuevas inexploradas. La criatura se detuvo en la entrada y me miró. Levanté la mano, con la palma hacia adelante, el mismo gesto de nuestro primer encuentro. La criatura levantó también su mano, imitándome a la perfección. Luego apoyó esa mano enorme contra su propio pecho y luego me señaló a mí. Un gesto de gratitud, de conexión, de despedida. Después se giró y desapareció en la oscuridad, adentrándose más en la tierra, siguiendo el sonido del agua. Me quedé allí mucho tiempo, escuchando los sonidos de su movimiento que se desvanecían, el chapoteo del agua al entrar en la corriente subterránea, el eco de sus pasos que se hacía más distante a cada segundo. Cuando finalmente no pude oír nada más, volví a través de los túneles con las lágrimas corriéndome por la cara. Salí a la luz de la mañana de un mundo que se había vuelto un poco menos misterioso. El sol salía sobre el horizonte de Seattle. La gente empezaba su día, yendo a trabajar, comprando café, completamente ajena a que algo extraordinario acababa de escapar de debajo de sus pies. La inspección de la ciudad comenzó a las 10 de la mañana, exactamente como estaba previsto. Me uní al equipo como observador. Éramos 12 personas en total, agentes de policía, un experto en fauna salvaje del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington, ingenieros de estructuras y Dave Patterson supervisando la operación. Registraron cada centímetro del sistema de túneles, cada cámara. Trajeron perros de rastreo que siguieron los rastros de olor, pero los perdieron en el arroyo subterráneo. Fotografiaron las marcas de arrastre, las huellas enormes, el nido abandonado. Parece que lo que fuera se ha alargado, dijo el experto en fauna examinando el nido. Probablemente se asustó con el enfrentamiento del viernes. Estos animales, sea cual sea la especie de la que hablamos, no son tontos. Sabía que volveríamos. ¿Qué cree que era?, preguntó el detective Thompson. El experto negó con la cabeza. Podría ser un oso, aunque las huellas no coinciden con ninguna especie de oso que conozca. Podría ser un primate grande, aunque se supone que no hay primates salvajes en Washington. Hizo una pausa, con aspecto incómodo. Voy a poner en mi informe que probablemente fue un oso. Es la explicación más lógica que la gente necesita oír. Después de eso, sellaron la mayoría de los puntos de acceso, instalando nuevas puertas pesadas y cerraduras reforzadas. Se colocaron señales de advertencia. El túnel de mantenimiento que llevaba a la cueva fue bloqueado con barreras de hormigón. La historia apareció en las noticias locales durante unos días antes de ser olvidada por todos, excepto por los teóricos de la conspiración que todavía debaten sobre ello en Internet. Tyler Anderson se recuperó por completo de su herida en la cabeza sin recordar nada del encuentro. La agente Bradley fue trasladada a otra comisaría 6 meses después. El agente Thompson nunca volvió a hablar del caso. El experto en fauna se jubiló 2 años más tarde y se dedicó a investigar críptidos. Permanecí en el Departamento de Obras Públicas otros 7 años antes de jubilarme en 2005. Nunca volví a bajar a esa cueva. Nunca busqué ninguna señal de a dónde podría haber ido la criatura. Algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver, pero a veces, por la noche, pienso en esas corrientes subterráneas y sistemas de cuevas que se extienden por millas bajo Washington, conectándose de formas que nunca hemos cartografiado por completo. Pienso en lo fácil que sería para algo grande e inteligente viajar a través de ellos sin ser detectado, encontrar nuevos lugares lejos de la interferencia humana. Pienso en aquellos ojos que me miraban con una comprensión que trascendía el lenguaje. En el saludo, ese gesto que tendió un puente entre especies, en la delicadeza con que tocó el vendaje que le había puesto en la herida,
en el canto rodado liso que me dio, que todavía conservo en mi escritorio, en la forma en que apoyó la mano en su pecho y me señaló en ese último momento, un gesto que he revivido en mi mente 1000 veces. Ahora tengo 67 años y ese encuentro ocurrió hace 27. No hablo mucho de ello. La mayoría de la gente no me creería de todos modos. No necesito que nadie me crea. Sé lo que vi, sé lo que viví. Y sé que una noche de octubre de 1998 ayudé a salvar algo extraordinario, algo que existía en los espacios entre nuestra comprensión del mundo, algo que merecía protección y respeto en lugar de miedo y violencia. Mi hija trabaja ahora como bióloga de fauna salvaje, estudiando poblaciones de gorilas de montaña. Me llama cada pocas semanas y hablamos de su trabajo, de la inteligencia que ve en los animales que estudia. Una vez estuve a punto de contarle mi historia, pero no lo hice. Algunas experiencias son demasiado personales para compartirlas. Los túneles abandonados siguen ahí, bajo Seattle, todavía sellados, todavía olvidados por la mayor parte de la ciudad de arriba. La ciudad continúa su vida mientras antiguas cuevas serpentean en la oscuridad de abajo, siguiendo caminos tallados por el agua durante millones de años. Y a veces me pregunto si otra criatura ha encontrado el camino hasta allí, si ha hecho un hogar en esos espacios oscuros. Una parte de mí espera que no. Espero que hayan aprendido a mantenerse alejados de las ciudades, de los humanos, del peligro que representamos. Pero si hay una ahí abajo, oculta en la oscuridad, viviendo tranquilamente en los espacios que hemos olvidado, espero que esté a salvo, espero que permanezca oculta, porque algunas cosas están destinadas a seguir siendo misterios. Algunas criaturas merecen existir más allá de nuestro conocimiento, más allá de nuestro control, más allá de nuestra necesidad infinita de catalogar y explicar todo lo que encontramos. Estoy agradecido de que se me diera la oportunidad de ayudar a una de ellas a escapar, de devolverle la libertad que nunca debería haber sido amenazada, ese momento en que se despidió con la mano, cuando nuestras miradas se encontraron por última vez antes de que desapareciera en la oscuridad, sigue siendo el momento más significativo de toda mi vida. Esa es mi historia. Eso es lo que ocurrió en octubre de 1998 bajo las calles de Seattle, en los túneles abandonados, donde una criatura que no debería existir hizo su hogar antes de marcharse a un lugar más seguro, más salvaje, un lugar donde nunca la encontraremos, y así es exactamente como debe ser. La búsqueda de la ciudad comenzó el lunes por la mañana a las 10 en punto. Me uní al equipo como observador. Registraron cada túnel, cada cámara, encontraron la cueva, encontraron el nido, encontraron las huellas y las pruebas de que algo había estado viviendo allí, pero no encontraron a la criatura. Parece que lo que fuera se ha largado, dijo el experto en fauna, examinando el nido abandonado. Probablemente se asustó con el enfrentamiento del viernes. Estos animales no son tontos. Sabía que volveríamos. Después de eso, sellaron la mayoría de los puntos de acceso, instalando nuevas puertas y cerraduras. La historia se calmó después de unas semanas, convirtiéndose en otro capítulo extraño en la historia subterránea de Seattle, un misterio debatido por teóricos de la conspiración durante años. Permanecí en el Departamento de Obras Públicas otros 7 años antes de jubilarme en 2005. Nunca volví a bajar a esa cueva, nunca busqué ninguna señal de a dónde podría haber ido la criatura. Algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver. Pero a veces, por la noche, pienso en esas corrientes subterráneas y sistemas de cuevas que se extienden por millas bajo Washington, conectándose de formas que nunca hemos cartografiado por completo.
Pienso en lo fácil que sería para algo grande e inteligente viajar a través de ellos sin ser detectado, encontrar nuevos lugares lejos de la interferencia humana. Pienso en aquellos ojos que me miraban con comprensión, en ese toque suave en mi cara, en el saludo de despedida de una criatura que supuestamente no existía. Ahora tengo 67 años. Aquel encuentro en los túneles bajo Seattle ocurrió hace 27 años. No hablo mucho de ello. La mayoría de la gente no me creería de todos modos. Y no pasa nada. No necesito que nadie me crea. Sé lo que vi, sé lo que viví. Y sé que una noche de octubre de 1998 ayudé a salvar algo extraordinario, algo que existía en los espacios entre nuestra comprensión del mundo, algo que merecía protección y respeto en lugar de miedo y violencia. Los túneles abandonados siguen ahí, bajo Seattle, todavía sellados, todavía olvidados por la mayor parte de la ciudad de arriba. Y a veces me pregunto si otra criatura como la que conocí ha encontrado el camino hasta allí, si ha hecho un hogar en esos espacios oscuros. Espero que no. Espero que hayan aprendido a mantenerse alejados de las ciudades, de los humanos, del peligro que representamos. Pero si hay una ahí abajo, oculta en la oscuridad, viviendo tranquilamente en los espacios que hemos olvidado, espero que esté a salvo. Espero que permanezca oculta. Algunas cosas están destinadas a seguir siendo misterios. Algunas criaturas merecen existir más allá de nuestro conocimiento, más allá de nuestro control, más allá de nuestra necesidad de catalogar y explicar todo lo que encontramos. Estoy agradecido de que se me diera la oportunidad de ayudar a una de ellas a escapar, de devolverle la libertad que nunca debería haber sido amenazada en primer lugar. Esa es mi historia. Eso es lo que ocurrió en octubre de 1998 bajo las calles de Seattle, en los túneles abandonados donde una criatura que no debería existir hizo su hogar por un tiempo antes de marcharse a un lugar más seguro, más salvaje, un lugar donde nunca la encontraremos. Y así es exactamente como debe ser.